Hola, somos Clara Alcaraz y Elena Hernández y vamos a hacer un podcast sobre el franquismo. Vamos a preguntarle a Conchi, ya que ella vivió por aquel entonces. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Conchi, ¿qué ocurrió en España después de la Segunda Guerra Mundial? Porque después de la Guerra Mundial en España lo que pasó es que había mucha falta de comida, porque, o sea, el dinero no es que faltara el dinero, estaba escaso el dinero, pero no es que faltara, era que no había comida. Y hubo mucha hambruna en España. Y después Franco gobernó durante 40 años, pero fue absoluto, porque no tenía ninguna oposición, porque aquí en España no existía la democracia, solamente existía el absolutismo, solamente, no sé cómo decirlo, y solamente aquí se hacía lo que decía porque no tenía oposición, porque no existía más partido que era el de derechas, que era el suyo. Y entonces, al ver nada más que su partido, pues hacía solamente lo que él mandaba. Vale. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la política económica española de posguerra? ¿Cómo has dicho? ¿Cuál fue la política económica española de posguerra? Pues la política económica es lo que te he dicho, que había mucha falta de comida y que hubo hambruna en España. Pero ya poco a poco fue mejorando, porque los americanos nos ayudaron mucho. Vale. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue uno de los primeros fusilados del franquismo? No lo sé, eso sí que no lo sé. Sé que mataron a 3, fusilaron a 3, pero no sé quién fue. No lo sé. Vale. Pues la siguiente pregunta. ¿Fue Franco un modernizador? ¿Modernizador que modernizó España? Pues en parte sí. En parte sí. ¿Por qué? Pues yo no lo sé, porque aquí se hacía lo que decía y ya está. Vale, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 2 principios ideológicos rechazados por el franquismo? ¿Eso qué quiere decir? Los 2 principios ideológicos, las 2 ideas rechazadas por el franquismo. Las 2 ideas, pues comunismo y el socialismo. Vale. ¿Sabrías decirnos dónde, cuándo y cómo se produce la creación del Estado franquista? No. Vale. Que yo era pequeña cuando entonces. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Teníais derecho a decir si estabais de acuerdo con su política o no? No. ¿No? No. Vale. ¿Y qué ocurría si lo hacían? Pues que te castigaban. ¿Cómo? Pues te perseguían y te metían en la cárcel. Porque no podías tener otra política nada más que la de derecha. Y no podías llevar la contraria en nada. Vale. ¿Cómo era la política de Franco? ¿Era muy dura? Pues sí. ¿Por qué? Porque era dura por eso, porque no existía la democracia. Y al no existir la democracia, como se hacía lo que quería, pues era dura. Porque tenías que pasar por todo lo que querías. ¿Estuvieras de acuerdo o no estuvieras de acuerdo? ¿Y si no estabas de acuerdo? Pues te tenías que aguantar. ¿O si no, qué pasaba? Pues si no, pues te metían en la cárcel. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo era la vida de las mujeres durante el franquismo? Pues la vida de las mujeres era dura, no existía lo que existe ahora, el lesbianismo los homosexuales eran perseguidos y te castigaban si sabían que eras homosexual, tenías que estar escondido, no podías decir, no te podías expresar, y las bodas gay, eso no existían siquiera. Y si no estabas casada, pues eso era una vergüenza. Si te juntabas con el novio, eso era como prostitución. Entonces solamente era machismo, feminismo no. No era machismo todo.
¿Y piensas que antes no había lesbianismo, como dices Sí, tú? claro que había, como hay ahora. Lo que pasa es que no podían salir a la luz porque no podían, porque eso era una vergüenza total para, 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 para todo el mundo. Vale. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo era la educación durante el franquismo? La educación había escuelas como hay ahora puso las escuelas del Estado, que no te costaba nada ir a la escuela como hay ahora, y nada, y el que quería, yo de eso ya no me acuerdo cómo era. Conchi, ¿qué triple crisis tuvo que afrontar el régimen franquista a comienzos de los años 50? Económica, social e interna. ¿Cuáles eran las ideas de Franco? ¿Cuáles eran las ideas de Franco? Las ideas de Franco eran que se hiciera lo que mandaba y no tener oposición, que no va a haber otro partido nada más que el suyo, de derecha, y que todo el mundo hiciera lo que él mandaba. Ahí no había oposición ninguna, nada más que lo que él mandaba y lo que dictaba. Era un dictador, y entonces como era un dictador, pues lo que decía era lo que se hacía. No tenía oposición de ninguna clase. ¿Y no había nadie que se opusiera contra él? Claro que había quien se pusiera, pero no podía, porque si no iba a la cárcel. En el tiempo que estuvo no hubo ningún atentado, no hubo ningún, como pasó ¿cómo se dice? No hubo en el tiempo que estuvo no hubo ningún, ¿qué es lo que pasó el 23 de febrero? El 22 de febrero. Pues Atentado. No, atentado no. Fue que Adolf Hitler se presentó como candidato a la presidencia de la República Alemana por el Partido Nacional. No, yo te estoy hablando del 23 de febrero, que hubo un golpe de Estado, que en su época no hubo ningún golpe de Estado. Vale. Conchi, ¿sabrías decirnos cómo llegó Franco al poder? Por una guerra civil, que hubo una guerra civil cuando se fue Alfonso XIII de aquí de España, porque no quería que no quería que derramaran sangre, y entonces dejó el reinado y se fue. Y entonces Franco hubo aquí en España una guerra civil, y en la guerra civil ganaron las derechas. Y la última, esa que se rindió, fue Cartagena. Muy bien. ¿Y Franco estaba casado, tenía hijos? Sí, que estaba casado con Carmen Polo de Franco y tenía una hija. ¿Y ellas estaban a favor de que Franco fuera así? Claro, ella, la mujer y la hija, claro, estaban a favor, porque era su padre y era su marido. Conchi, ¿a cuántas personas fusiló Franco? Franco fusiló a 40.000 personas aproximadamente. ¿Y sabrías decirnos qué día murió Franco? Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Perfecto. Bueno, pues eso ha sido todo. Ya hemos terminado. Muchas gracias por responder nuestras preguntas y por ayudarnos. Vale, hasta otra.